Lucas capítulo 9, vamos a leer del verso 10 al 17. Lucas 9, del 10 al 17, continúa el asunto del discipulado. Este pasaje es súper hermoso, demasiado precioso, demasiado conocido. Es el único de los milagros, además de la resurrección, ¿no?, que se usa o se menciona en los 4 evangelios, el único. Se repite Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual es significativo, me parece. Es un gran detalle, digamos, ¿no? Creemos que los evangelistas, cuando escribieron, en algunos casos estuvieron conscientes de que otro también había escrito y conocían el material. Así dicen, creen los estudiosos. Creo que bastante fundamentado eso, es lo que parece. Bueno, leamos y hacemos un ejercicio y después predicamos el pasaje. Dice, vueltos los apóstoles, esto es en Lucas, no miren aquí. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándoles se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Un momento, perdón. Bueno. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres, varones. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Escuchen lo que les voy a ir explicando o diciendo, a ver qué a ustedes les parece. Me parece, es un pasaje tan conocido, no es para rellenar esto, me parece una gran oportunidad para explicar aquí en la congregación cómo hacemos nosotros con la Biblia para entenderla y no diluir la autoridad que tiene la Biblia, para nosotros poder pararnos acá y decir, esto dice el Señor, y no confundirlos o distraerlos con fantasías nuestras. Escuche esta interpretación de este pasaje, de hecho del pasaje de Mateo, que, bueno, no lo pongan, no importa. El Mateo es casi igual, hay detalles distintos, pero escuchen lo que dice esta forma de interpretar este pasaje. Jesucristo ve a una multitud que hace días que no come del todo bien, como cuando están en sus casas, porque ellos habían venido a escucharlo a él, así que no habían comido demasiado bien. Los discípulos contestan al Señor con una ironía para mostrarle a él que no tienen muchos deseos de ceder. Tenemos 5 panes y 2 pescaditos. Es una ironía, como diciendo, Señor, no le vamos a dar nuestra comida a esta gente. Además de que no se podían saciar de una forma completa. O sea, los discípulos, el Señor le dice, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, Señor, no tenemos. Pero capaz que tenían, pero no quisieron darle. El Señor les enseña que deben compartir lo que tienen, aunque cada uno coma un poco menos. Fin. Esa es la interpretación. Que es muy importante compartir, aunque comamos un poquito menos. Esta forma de interpretar se llama racionalista. Quita cualquier detalle milagroso, porque esta forma no cree en los milagros. Y esto es lo que enseñan muchas iglesias, lamentablemente. Esto, bueno, no me puedo ir con los detalles, pero el racionalismo es una forma de interpretar la Biblia que surgió sobre todo en Alemania y se extiende hoy en muchas iglesias. No creen que estas cosas pasaron así como se dicen
La gente tenía hambre porque comía mal y los discípulos no les quisieron dar de comer, y la enseñanza es tendríamos que repartir para que todos comamos un poco menos, pero todos podamos comer aunque sea algo. Segunda forma de interpretar, ahí va. La multitud es el mundo. La multitud que está ahí es el mundo. Los inconversos que están hambrientos espiritualmente. Los discípulos que están acá son los creyentes, que tienen a Cristo en el corazón. La comida es el Evangelio, aquello que la multitud precisa para saciar su hambre de Dios. El hecho de que el Señor los hace recostar o sentarse en la tierra o en el pasto antes de darle la comida, nos habla de que los hombres deben humillarse ante Dios si es que quieren recibir el Evangelio y las bendiciones que éste trae. Finalmente, los discípulos reparten la comida. Los discípulos que reparten la comida son los creyentes, que se ponen en las manos del Señor y son utilizados para bendición de otros. Bueno, esto es muy usado, este método, demasiado. Y está creciendo ahora en popularidad en el mundo evangélico, lamentablemente. Se llama método alegórico de interpretación. Se le da un sentido espiritual a los detalles que uno va leyendo, ¿no? Y en este caso, la multitud es el mundo, acá no lo dice, ¿no? Los que sirven a la multitud son los creyentes. La comida en realidad es el Evangelio, etcétera, ya les dije. Eso se llama método alegórico. Porque dicen, en el fundamento de los que creen esto, dicen que la Biblia no es un libro común, y no lo es un libro divino, entonces tiene que tener un significado más profundo, digamos por definición, tiene que tener un significado más profundo, si es la palabra de Dios. No lo vas a leer así chato, digamos, de manera tan simple y simplona, digamos así, tan recta. Tiene que haber algo más escondido en cada palabra, ¿no? Y buscan ese significado. El problema con este método, el problema con el primer método es que ven la Biblia como un libro común y corriente. No creen que sea un libro divino, creen que es un libro humano y lo interpretan como un libro humano. Y sacan todo elemento milagroso como si fuera algo mítico o fantasioso. Y no produce fe en nadie estudiar la Biblia así, ¿no? Nada, no te toca el corazón. El problema con este segundo método es que la autoridad ya no está en la Biblia, sino en la imaginación del que interpreta la Biblia. Yo les digo, esto significa esto significa lo otro, ¿no? Dice, por ejemplo, una interpretación muy conocida, cuando venía Juan el Bautista y dice, yo no soy digno de desatar una correa de sus sandalias. Y dicen, bueno, Jesús tenía 2 sandalias. Una es el Antiguo Testamento, la otra es el Nuevo. Juan el Bautista no era capaz de interpretar bien ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Desatar sería interpretar. Y así no tiene límite la imaginación. No tiene límite la interpretación. Y eso hace que algunos pocos iluminados, entre comillas iluminados, le queda muy bien el concepto a los maestros que enseñen de esta forma, son los genios que la vieron, digamos. Vos estás ahí sentado y decís, wow, nunca había visto algo así. ¿Viste? Yo sí lo vi. Es una cosa así, ¿verdad? Alimenta mucho el orgullo del que enseña. No quiero nombrar porque nos van a acribillar en internet las personas muy famosas, más famosas que hay, que usan este método, bastante contemporáneas. Son muy rabiosos los discípulos de Watchman Nee, que me maten, no importa. Pero así interpretan todo. Y el hombre es casi como un gurú, digamos, como un papa, porque es un genio, ve todas cosas que nadie ha visto jamás. Pero nunca estamos seguros. Y vos vas a tu casa y lees la Biblia y decís, no sé, capaz que la estoy interpretando mal. ¿Qué diría Watchman Nee? Y tenés que comprarte la Biblia de Watchman Nee para ver qué significa cada parte de la Biblia, ¿verdad? Es un problema, no es correcto. Una tercera posibilidad. Bueno, hay una cuarta, esta es la tercera. El Señor contempla a la multitud hambrienta y desfalleciente y comparte su sentir a los discípulos. O sea, les da compasión, dice acá, le dice, no, me da pena ver a esta gente así. Sus discípulos son sus escogidos, ¿no? Hoy día estos hombres son los pastores de nuestra iglesia o de nuestras iglesias. Es necesario que ahora como antes los escogidos de Dios se pongan en sus manos para que Dios pueda llegar a la multitud.
Las almas son bendecidas solo cuando nuestros pastores actúan guiados por el Señor. Esa sería la interpretación. Esto se llama método dogmático. O sea, alguna autoridad dentro de nuestras iglesias determina qué significa cada cosa y nosotros tenemos que alinearnos con esa interpretación. Se llama método dogmático, es el método que practica la Iglesia Católica. Por eso está prohibido, por lo menos en el concilio de Trento y después en otros concilios, está prohibido interpretar la Biblia fuera de las tradiciones de la Iglesia Católica. No se permite, es anatema. Al día de hoy eso se traduce que esta Biblia, la que yo tengo, por lo menos no tiene notas, le llaman la Biblia protestante ellos, porque no se puede leer una Biblia sin notas. Porque la forma correcta de interpretar es lo que dice la autoridad de la iglesia en la cual yo estoy. Eso se llama dogmático, interpretación dogmática. Entre paréntesis, y otro problema que podemos abrir en internet, no sé. Hay muchas iglesias hoy llamadas iglesias confesionales, que se ajustan lo más que pueden a una confesión de fe, casi siempre la Confesión de Londres, iglesias bautistas confesionales. Y ellos estudian mucho la confesión para saber cómo se debe interpretar la Biblia, en definitiva. Son iglesias bautistas reformadas. Y bueno, yo creo que vale la pena, como lo dijo hace un rato Jonathan, tener una confesión. Creo que es una muleta que nos puede servir mientras somos ignorantes para no meter la pata y decir cualquier cosa. Pero eso debería ser momentáneo. Alguien de entre nosotros tiene que aprender a interpretar y ponerse las pilas y estudiar y con toda su sinceridad y su capacidad intelectual tratar de entender qué es lo que significa. Y no decir, bueno, esto significa esto porque así lo dice en la confesión, el capítulo 8, el punto 4, inciso B, no sé. No es la manera, no queremos. No queremos que Dios tuvo ese propósito al inspirar la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, a la fuente, es la palabra de Dios, y tratar de entenderla. Y el método que nosotros practicamos acá le llamamos histórico-gramatical. Le podríamos llamar literal, se le ha llamado literal por mucho tiempo. El problema es que la Biblia tiene muchas figuras del lenguaje, tiene distintos géneros, y algunos critican llamarle literal a nuestra manera de entender la Biblia por el asunto de que a veces no podés ser literal, tenés que ser figurado, porque de pronto en un salmo dice, el Señor es mi pastor, y Dios no es un pastor, ni yo soy una oveja. Entonces, en un sentido, está bien, pero es una forma de decir, tratamos de tomar la Biblia como el sentido normal, natural, y te das cuenta que el Señor no es una roca. ¿Cómo va a ser una roca? No es una roca, pero en un sentido figurado sí lo es, porque es un lugar donde vos y yo nos refugiamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces nuestro método de entender se llama histórico-gramatical. Histórico-gramatical, ¿qué quiere decir? Que considera el lenguaje original, las reglas del lenguaje, el significado de palabras, el contexto inmediato, o contexto más ancho, más grande, etcétera, las figuras del lenguaje. Y es histórico porque considera el contexto histórico, el contexto cultural, contexto geográfico, etcétera. Tratando de buscar, entender el sentido original, que no es otra cosa que es lo que los lectores u oyentes originales entendieron. Ese es el sentido original. No le podemos, eso creemos nosotros acá firmemente, no podemos decir, bueno, eso en realidad ya no significa eso. Esto que dice acá en Deuteronomio, ponele, ya no significa eso porque ahora vino Jesús y lo tenemos que interpretar con los lentes de Jesús. Pero no. Y entonces lo que significó para los que primero escucharon a Moisés estaba mal. No es que estaba mal. Había un sentido más profundo, un sensus plenior, pleno, que ellos se lo perdieron y nosotros lo podemos ver. Nosotros no creemos eso. No lo creemos. ¿Sí? Pero bueno, es un tema muy interesante, apasionante, pero eso también termina siendo las diferencias que todos vemos, que hay en distintos grupos cristianos, ¿verdad? Aún dentro del mundo evangélico hay distintos grupos que entendemos de forma distinta. Bueno, yo voy a exponer este pasaje tratando de seguir el método
histórico-gramatical. Siempre lo hacemos, cada semana, ¿no? Es muy importante acá en Lucas ver que Herodes, unos versículos antes, pregunta quién es este del que oigo tales cosas, ¿verdad? Capítulo 9, verso 9. Incluso en el verso 8, en el capítulo 8, de Lucas, verso 25, se pregunta, cuando después que Jesús calma el mar, los discípulos dicen, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Capítulo 9, verso 9, Herodes pregunta, ¿quién es este? Y después de la alimentación de los 5.000, comenzando en el versículo 18, Jesús pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? O sea, acá en el contexto lo que está en disputa es quién es Jesús. Y en medio, como un sanguchito, después que pregunta Herodes, y después que Jesús mismo le pregunta a sus discípulos, está la alimentación de los 5.000. De alguna manera el contexto ya nos indica que el propósito de esta historia preciosa, de este milagro asombroso, es contestarnos quién es Jesús. ¿Quién es capaz de agarrar 2 pescaditos y darle de comer a 5.000 hombres? Calculan los estudiosos que entre 15.000 mínimo, si están con sus esposas y sus hijos, mínimo hay 15.000 personas. 5.000 hombres, 5.000 mujeres, 5.000 niños. Pero ellos dicen que la multitud probablemente fue de 25.000 personas. ¿Cómo es eso? Que con 2 pescaditos comen y quedan saciados, dice al final, satisfechos, que quiere decir que ya no dan más, no les entra más un pedacito de pescado. Un cornalito, ya no pueden comer ni un cornalito. Están satisfechos. Es un milagro, tremendo milagro, precioso, incluso sutil. A mí me parece muy lindo porque Jesús no era teatrero, nunca trató de hacerse ver, pero hay una discusión. ¿Dónde pasó el milagro? ¿En qué momento? ¿Cuándo se empezaron a multiplicar los peces? Acá no lo sabemos porque no es el punto, ¿no? Porque el Señor bendijo, tenía 5 panes, 2 peces, los agarró, bendijo, como se bendecía en aquella época, mirando al cielo, pero no dice que en ese momento se le cayó los brazos porque no podía sostener la cantidad de peces y panes, no dice nada. Lo más probable, lo que casi todos creen, que en el momento que Él los iba poniendo en las canastas, se iban reproduciendo. No sé, tratá de por un momento pensar, ¿cómo podría haber sido eso? No tiene sentido. Pero a ellos les impactó, a todos nos impactó, les impactó, los apóstoles todos lo usan, lo ponen en sus evangelios. En el evangelio de Juan dice que fue una señal. Juan está ordenado alrededor de señales, esta fue una señal, el vino en las bodas de Caná fue una señal, etc. Esto fue una señal para mostrarnos que Jesús es Dios, que es el objetivo del evangelio de Juan, mostrar que Jesús es Dios. De manera que la pregunta, ¿quién es este hombre?, se contesta en un sentido con este milagro. Este hombre es Dios, porque está creando de la nada, como dice en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y con qué material usó? Ninguno. Creó de la nada, no se puede ni entender. ¿Y qué material usó? Bueno, el pescadito lo fue modelando, no sé, hubieran estado varios días, ¿no? Hasta se empezaron a crear los panes y los peces de la nada. Y eso solo lo puede hacer Dios. Es impresionante. De manera que el propósito principal, no cabe duda, de este milagro es mostrar que Jesús es Dios. Incluso más, hasta podríamos decir que muestra que Jesús es superior a Moisés, cosa que sería importante para los que escuchaban en esa época. Moisés fue al desierto y le dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. No estoy alegorizando, pero acá dice que era un lugar desierto y en realidad Betsaida no era un lugar desierto, como era el desierto de Sinaí y todos los demás lugares, Cades Barnea y todos los lugares que fueron el pueblo de Israel. Eso era un desierto. Desierto. Acá no era. La palabra desierto acá significa sin habitantes, pero no que en un desierto. En uno de los relatos paralelos dice que se recostaron sobre el pasto. Había pasto. Sabemos por Juan 6 que era vísperas de la Navidad, o sea que estaban en primavera todavía, de manera que estaría todo verde ahí, no era un desierto como el Sinaí. Pero bueno, Moisés les dio de comer en el desierto, Jesús les da de comer en un lugar desierto. En el caso de Moisés se quedaron todos quejosos, siempre querían más, nunca estaban conformes. En el caso de Jesús, muy bonito el detalle, quedaron todos satisfechos. Jesús es superior a Moisés. Lo cual en algunos evangelios, sobre todo Mateo, tiene un valor muy importante. Muchas veces cuando vemos el desierto, Jesús fue un desierto, estuvo 40 días, el desierto de Judá,
fue tentado y venció la tentación 3 veces. El pueblo de Israel estuvo 40 años, no 40 días, 40 años en el desierto. Estoy en Mateo 4, ¿no? Solo para ayudarles a pensar de que hay un valor, sobre todo en aquella época, de comparar a Jesús con Moisés. Moisés fue el líder más grande que jamás tuvo Israel. Y ahora aparece uno mayor que Moisés, que es el Mesías, que es Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo victoria donde Israel falló. Israel fue tentado en el desierto y fracasó. Se la pasaron murmurando, quejándose, etc. Y Dios los fue matando a todos. Jesús fue 40 días al desierto y allí tuvo victoria. Las 3 tentaciones que él sufrió, ¿no? Etc. Es muy valioso esto, muy interesante. Pero también está en el contexto, como dijimos, acá viene todo como entrelazándose del concepto de discipulado, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo. Ahora empieza toda una narrativa que tiene que ver con el discipulado. Y Jesús está empezando lentamente a apartarse de la multitud y a enfocarse en los discípulos. Y esto es una tremenda lección para cualquier discípulo de Cristo. Y pienso en nosotros, yo también, siempre lo tenemos que hacer. Pensaba cómo yo fui aprendiendo que podía confiar en el Señor en las cosas más básicas de la vida, ¿no? Los panes y los peces. Y es muy interesante, yo digo, hay muchas lecciones que todos tenemos que aprender todo el tiempo de nuestra vida. Pero quizá dicen en Estados Unidos la 101, digamos. Cuando empezás en tu carrera, tu camino, digamos, de estudio, el primer curso es el 101, así le llaman. 101, 102, 103. Cuando pasás al siguiente año es 201, 202, así. ¿No? Así. 400 ya estás por terminar el colegio. Son 4 años de universidad. 401, etc. Después pasás si vas a un seminario, empiezan en 500, 600, 700. ¿No? Si seguís estudiando, 800, 900, etc. Así llaman allá. Por eso cuando dicen algo 101 es el ABC, digamos. El kindergarten, el jardín de infantes, es el 101. Me da la impresión que esto es la lección 101 para cualquiera de nosotros que quiera ser un discípulo de Cristo. Y es confiar que Él puede suplir nuestras necesidades más básicas. Y se me ocurre diciendo esto, ustedes analícenlo, ¿no? Es significativo que esté puesto acá cuando Lucas empieza a enfocar todo en el tema del discipulado y antes de definir quién es Jesús, que se define en el próximo párrafo. Él es el Mesías. Que nuestro Señor es capaz de crear nuestro sustento de la nada. Y que nosotros como discípulos, si realmente nos vamos a llamar discípulos, lo cual significa seguidores de Cristo, bueno, tenemos que confiar en el 101, digamos, en el primer curso, que es que Él tiene cuidado de nosotros. Si yo no puedo confiar si yo digo que confío que Jesús murió por mí y Él es mi Salvador y me va a llevar al cielo, pero no confío que me puede ayudar a llegar a fin de mes, algo está raro, digamos, algo no pega. ¿Qué es más fácil hacer para Dios? Preguntan en algunas partes de la Biblia, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o darme un plato de comida? Darme un plato de comida. Es mucho más fácil. Por eso Pablo le dice a los romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo, Dios no se lo guardó a su propio hijo, sino que lo compartió, lo envió y Él murió por nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Dice Pablo a los romanos, Romanos 8. Bueno, ya se entendió, no hay que repetir tanto. Ese creo yo es el punto y me gusta analizarlo desde ese punto de vista y examinar mi corazón. Hasta qué punto yo he crecido espiritualmente, si puedo o no puedo confiar de que el Señor me va a proveer lo que necesito. Pero si Dios te falla, entre comillas falla, desde tu punto de vista, el problema no es Dios, el problema sos vos. Dios es bueno, Dios nunca nos falla. Y esto es el ABC, realmente es el ABC. Después te vendrán otras cosas, ¿no? Para confiar en Dios. Las enfermedades, la muerte, no sé, cosas mucho más complejas.
pero tenemos que poder confiar en Dios, en lo más básico de la vida. Lo tenemos que hacer, si no, no somos discípulos. Y es muy lindo que nos amemos, y yo amo más que a todos ustedes, amo a mis hijos. Y yo intencionalmente con mi esposa hemos dicho, no lo voy a ayudar a mi hijo, no lo voy a ayudar, él tiene que aprender. Y ya aprendió, gracias a Dios. Y Dios le proveyó. Pero Dios nos provee de una manera, estoy salteándome, esto sería la conclusión, ¿sí? Así los que tengo que salir salen. Dios, yo miro todas las mañanas, me encanta, miro los pajaritos, ya se los he dicho. A mí me asombra lo que trabajan los pajaritos, no tiene sentido. A mí me da ganas a veces de ponerle un tag con una etiqueta en cada patita, como para yo tratar de aprender si es el mismo, yo qué sé, si es el mismo de hace 20 minutos, de hace 2 horas, 3 horas, pero no me sorprendería que es el mismo de hace 8 horas atrás, que sigue buscando un gusanito y buscando, y cada tanto picotea, ¿no? Yo no sé si Dios los manda que suban los gusanitos, no sé. Yo camino y busco y no veo ningún bichito, pero los pajaritos ahí encuentran los bichitos. Y no 1, no 2, no 3, está lleno de pajaritos ahí. Están todos trabajando. Ni se saludan, yo los veo, están más enfocados en los bichitos, pero todos comen. Y yo les pongo semillas por todos lados, ni las tocan. Mis pajaritos comen bichitos, no comen semillitas, no sé por qué. O les va bien, no se rebajan a comer semillitas, se ve que comen bien, no sé. Pero todos trabajan, duro trabajan, y Dios les provee por medio del trabajo. Y es hermoso aprender a confiar en Dios. Es hermoso ver cómo Dios cumple sus promesas. En un sentido, nosotros somos superiores a Israel. Israel fue y sigue siendo el pueblo de Dios, pero terrenalmente hablando, nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, el pueblo espiritual de Dios. Somos sus hijos. Él murió por nosotros. Murió por todos los que algún día iban a creer en Él, incluidos los judíos, claro, toda la humanidad, pero ¿no es asombroso que Dios sea nuestro Padre? ¿Cómo nos va a abandonar? No puede, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y si en algún momento de nuestra vida sentimos que Dios nos abandonó, algo está mal en nosotros. Y eso es serio. No se puede seguir mucho tiempo dudando de la bondad de Dios, porque eso va a hacer de ti un corazón duro. En Hebreos habla de eso. Un corazón de incredulidad. Y vas a llegar al punto en que vas a estar dispuesto hasta negar a Dios mismo. Y eso no hace un discípulo de Cristo. Miren, le digo a todos, yo he visto creyentes pasar hambre. No 1, no 2, sino varios, bastantes. Y me he involucrado en sus vidas. Los he invitado a comer, les he tratado de que escuchen, pero no escuchan. La mayoría de ellos no escuchan. Digo esto y es una interpretación mía, una opinión de mi experiencia. Tómenlo, déjenlo. Trataré de rejustificarlo. Hay creyentes que pasan hambre porque son perezosos. Y hay creyentes que pasan hambre porque son muy orgullosos. Eso es mi experiencia, ¿no? En la Biblia dice, y está todo relacionado, que dice que el perezoso se cree más sabio que 7 que saben aconsejar. Y es por eso que una persona perezosa, que está siempre inventando alguna excusa, no sé qué hace, no sé cómo llega a ese punto, no escucha a nadie, en general no escucha a nadie. A mí no me ha resultado. Comiendo en un lugar rico, a un hombre que estaba sin trabajo y no conseguía, pero un hombre con unas habilidades, ustedes no se pueden imaginar las cosas que era capaz de hacer con madera, con cualquier cosa. Pero lo echaron de un trabajo por el orgullo de él. Y por el orgullo de él no agarraba a ninguno. Le digo, ¿por qué no? Yo conocí a su esposa, murió de COVID su esposa. Le digo, ¿por qué no buscas un trabajo? Es que estoy sobrecalificado, me dice él. Le digo, sí, yo te entiendo y te conozco, en un sentido es cierto. Pero ¿no te da cosa ver a tu mujer cómo trabaja para suplir lo que vos no producís? Y se ofende. Le digo, te estoy hablando con cariño. A propósito, te invité a este lugar rico, estábamos comiendo una comida muy rica, porque me imaginé que te podías ofender. Te quiero mucho, te hablo de todo mi corazón, por favor no te enojes. No seas necio. No, a mí, bueno, no puedo contar todos los detalles, no importa. Todo lo tergiversaba, lo estaban amando muchas personas.
Pero él decía, no, es que tienen miedo que yo les haga juicio, por eso me aman. Le digo, no seas malo. Te reaman, yo me doy cuenta, ¿no? A mí me invitaron a ir a Disney y me dice, me llevaron con mi hija, todos me pagaron Disney, que es carísimo. Cada persona son $300. Imagínate, gastaron $1000 llevar a su esposa, a su hija a Disney. Me dice, no, es porque me estaban pensando echar. Ya lo habían echado cuando yo hablaba con él, para que yo no les haga juicio. No, no es eso. Estaban buscando la manera que vos tomes nota, pero vos no tomás nota. No querés aprender. Y estás pasando necesidad y parece que Dios a vos te está fallando. Pero a Dios a vos no te está fallando. Y hasta que vos no aprendas, Dios no te va a soltar. Hermanos, Dios es capaz de proveernos a todos y se compromete a proveernos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos va a dar todo lo que necesitamos, pero no sin esfuerzo, no sin trabajo duro. Y me refiero sobre todo a todos los hombres, ¿no? Es un pecado, el orgullo y la pereza es un pecado. Tenemos que humillarnos delante de Dios. No digo que signifique eso de sentarse, no, una tontería. No, pero necesitamos de verdad alinearnos con Dios para que Dios nos bendiga. A Dios le encanta bendecirnos y le encanta bendecirnos a través del ingreso. Dios nos manda a nosotros a trabajar y a sostener nuestro hogar. Le encanta a Dios que lo podamos hacer con su bendición. Y por eso agradecemos cada vez que comemos, porque Dios nos da la capacidad de hacer dinero. Deuteronomio capítulo 8 dice eso, que la capacidad que tenemos de hacer dinero la dio Dios. Y por eso agradecemos. Por favor, piensa bien. Piensa bien, Dios te ama, Dios nos ama y Dios nos provee a través del trabajo. Y si uno no puede mantener un trabajo en un lugar, es el problema de uno. Hay que analizar qué es lo que está pasando. Dios se goza en bendecirnos. Y cuando a veces Dios retiene su bendición, bueno, es para enseñarnos algo. No cabe duda. ¿Sí? Yo he pasado mucha necesidad en momentos. No me gusta la palabra necesidad, le digo a mis nietos, no digas necesito. A ver, nunca me faltó, nunca me fui a la cama sin comer algo. He pasado ajustes, digamos, ¿no? Y he tratado de ajustar mi vida con humildad, de ajustar mi vida así, bueno, porque mi lema era no irme de Lobos, porque acá estaba yo a cargo, y la verdad estuve a punto de irme varias veces de Lobos, sobre todo para cuidar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Solo un ejemplo, una noche dormíamos acá, cuando estábamos construyendo ahí, pero algo hicieron mal. Una noche llovía, yo me levanto para hacer algo y puse mis pies, así de agua había. Estaba en mi cama, estaba arriba del agua. Decí que estaba bien encerrado y no salimos nadando por la ciudad, pero... Y esa noche yo, después que tuve que volver, bueno, me levanté a tratar de acomodar el desagüe pluvial que hay en esta esquina. Y yo estaba angustiado, digo, Señor, me tendré que ir de acá, ir a la casa de mis padres, hasta que consiga algún lugar, esto es... ¿Cuánto más, no? Tendría que estar acá, etcétera. Y Dios me proveyó, y después al tiempo otra cosa, y al tiempo otra cosa, y otra cosa, y trabajando sin dormir, y etcétera, etcétera. O sea, no es que necesitamos crecer en nuestro discernimiento de Dios. Dios nos quiere enseñar algo. Dios está probando a los discípulos acá, para enseñarles confianza. Porque cuando le dice a Felipe, eso creo que es la versión de Juan, dale vos de comer a toda esta gente. Obvio que no pensaba Jesús que Felipe le dé de comer a todos. ¿Cómo iban a hacer? Pero es para que aprendan algo, dependencia. Y eso lleva un tiempo y tenemos que ser dóciles a Dios. Porque si no pasamos el 101, digamos, el 101, nunca vamos a ir al 102. Repetimos 101. Es así. Si no aprendés, es como en la escuela. Si no aprendés, bueno, vamos de nuevo. Y así estás toda la vida dando vueltas, como Israel en el desierto. No puede ser, tenemos que aprender. Bueno. Dice, cuando regresaron los apóstoles, verso 10 y 11, 9, 10 y 11, cuando regresaron de haber ido a predicar por todos lados, ¿no? Y sanar, y eso lo vimos la semana pasada, le informaron a Jesús sobre todo lo que habían hecho. Y entonces, noten qué interesante, él, Jesús, se lo llevó consigo y apartó en privado, noten esto de en privado, a un pueblo, y se apartó en privado, perdón, a un pueblo llamado Betsaida. Betsaida está justo al norte del mar de Galilea,
está Capernaum y arriba, un poquito más arriba, hasta Betsaida. Según parece, al menos 4 de sus discípulos, de sus apóstoles, eran de Betsaida. Bueno, lo llevó ahí, no era un desierto, no lo era, un pueblo, digamos. Suponemos todos que si había 5.000 para comer, más las mujeres y los hijos, significa que había personas de muchos otros pueblos, porque un pueblo de 5.000 habitantes ahí, hombres, es un montón. Hubiera sido un montón, y Betsaida era más pequeño. Pero es interesante porque él se quiere ir en privado, elige su lugar. Capernaum era más grande y sabemos porque ahí tenía su oficina, entre comillas, los cobradores de impuestos, por el camino que había, que pasaba por ahí cobraban impuestos. En Betsaida no había, si querías pagar impuestos tenías que ir a Capernaum. Era pequeño, pero no era un desierto. Pero él quería intimidad, quería descansar con sus discípulos. Pero la gente lo ve, dice, cuando las multitudes lo supieron, alguien habrá dicho, ahí va Jesús, va para Betsaida. Y vamos, y se van todos. Cuando Jesús quería estar a solas con sus discípulos, ¿no? Le siguieron y él los recibió y les habló del reinado de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Muy interesante. Me parece muy interesante por la compasión de Jesús, que aún él, teniendo por supuesto todo el derecho del mundo de elaborar su plan, y ahora el plan comienza a ser estar aparte de la gente. Bueno, no pudo, esta vez no pudo. Quiso estar solo y no pudo, la gente lo siguió. Pero su actitud no nos sorprende, no echa a la gente, sino dice, bueno, buenísimo, pasen, vengan, escuchen, y les sana a las personas y les empieza a enseñar. Precioso. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Me encanta de pensar esa situación, ¿no? Nosotros como discípulos, bueno, a veces quedamos muy cortos. Tenemos nuestro plan, ¿no? Y viene la gente y nos decimos, bueno, lo siento, no puedo. Y lo siento, no puedo. Lo cual igual a veces es sabio, ¿no? Yo he tenido mucho temor, ya les he contado los miércoles, de criar mal a mis hijos. Y siempre que hacíamos un plan con mi hijo mayor, había alguien que tocaba el timbre o se llamaba por teléfono. Y un buen día alguien llama, estábamos jugando a la PlayStation con mi hijo. Y yo le digo, no, estoy ocupado, no puedo. Y mi hijo ya estaba frustrado, ¿no? Corto y me dice, ya sé, no vamos a jugar más, ¿no, papi? Digo, no, juguemos. Pero si alguien te buscó. Sí, pero yo le dije que no podía. Le mentiste, me dice. Digo, no, hijo, si yo te prometí que hoy vamos a jugar a la Play, sigamos jugando a la Play. Y me mira como diciendo, no, estás loco vos, papá. Digo, no, hijo, si no, cuando jugamos nosotros. Vos sos muy importante para mí. Y se quedó, la verdad, le bendijo a él mucho. Y la otra persona, la verdad que no me acuerdo, ni sé qué quería, pero lo habré entendido después. Qué sé yo. Pido disculpas si eras vos el que llamó, pero yo no soy Jesús. Y los pastores que creen que son Jesús, muchos de ellos ya han muerto de un paro cardíaco, de algún problema. En serio, es demasiado. Pero el Señor nos da un ejemplo maravilloso. Él quería estar aparte, tenía un plan. No sé cuándo después evaluaron el viaje, pero sin duda también dio un ejemplo a todos nosotros, ¿no? Estamos para la gente. No quiero usar tantos ejemplos míos, pero lo voy a hacer otra vez. Yo trabajaba 3 meses por año y vivía todo el año cuando recién estaba casado. Ganaba muy bien. Trabajaba de guardavidas en un club judío enorme y nos apreciaban mucho y bueno, me organizaba con mi esposa, que es muy buena organizadora, muy buena administradora. Y bueno, en noviembre cobraba mi primer sueldo. Ya trabajaba, en esta época ya estaba trabajando los fines de semana y ya después terminaban las clases y estaba 100 días seguidos. Y tenía plata en el banco, teníamos plata, no, en el banco ni teníamos banco, no sé, tenía plata guardada. Y la administrábamos, era soldado a sus propias expensas, como dice Pablo. Yo quería estar tiempo completo en el ministerio, pero nadie me pagaba nada porque era una iglesia pequeña. Y un día le digo a Mónica, ¿qué tal si ofrendamos todo lo que tenemos guardado? Y a ver qué hace el Señor, ¿no? Vamos a aprender, tenemos que aprender en este aspecto. Y ofrendamos todo. Y el Señor obró de una manera tan linda, pero lo hicimos, nunca más lo hicimos, ¿eh? Pero esa vez fue lindo, fue hermoso, fue como viéndome yo como un bebito que tenía que aprender de mi papá, hasta qué punto Dios iba a hacer cargo de mí. Y fue maravilloso, maravilloso. Bueno, fue todo algo en nuestro corazón, nadie nos pidió, nadie nos manipuló, yo estaba a cargo de esa iglesia,
siendo muy jovencito. Quise comprar pintura, tierra, plantas, de todo. Hicimos un desastre ahí. O sea, quedó hermoso, todo hermoso. Y nos quedamos sin ahorros. Y llegamos bárbaros hasta noviembre, que esto fue en agosto. Agosto, bueno, no fue, guau, qué fe que tengo. Fueron 4 meses. Pero no pasé hambre, ¿no? Dios me proveyó. De una manera hermosa Dios nos proveyó. Porque yo quería aprender. Y tenemos que aprender, hermanos, para conocer de primera mano a Dios, no contar. Yo les iba a contar la historia de Jorge Müller, pero es muy linda. Jorge Müller tiene un libro, una autobiografía que no, es el prototipo de un hombre de fe en la historia de la iglesia. Jorge Müller era un hermano libre, ¿verdad? Bueno, si tú eres bautista, pero te miro como... Bueno, era un hermano libre, Jorge Müller, que estaba relacionado con Spurgeon, y él fundó orfanatorios en Londres, en Bristol, en distintos lugares, sobre todo en Bristol, creo. Pero todo por fe. Él decidió desde el principio nunca pedirle un peso a nadie y Dios lo sostuvo. Spurgeon lo sostenía, ¿no? Y un día le dijeron las cocineras, señor Müller, no hay nada para comer. No hay nada. Dice, bueno, sienten a los nenes en el comedor. No me entendió, no hay nada. Sienten a los nenes en el comedor, pongan los platos, todos los cubiertos, y vamos a orar con ellos. Y estaban orando, eso lo cuentan, lo pueden ver ustedes en su libro, la autobiografía de Jorge Müller. Y tocan el timbre en la cocina, en la puerta de servicio, y un hombre dice, perdónenme, me dijeron que acá hay un orfanatorio, sí. No, porque se me acaba de salir la rueda del carro y todo el arroz que yo traía está todo tirado en el piso, dice. Pero creo que lo pueden usar si lo lavan. ¿A ustedes les viene bien? Y sí. Y los nenes esperaron a que cocinaran el arroz y comieron todos. Esa es la historia a mí que más me gusta, pero está llena de esas historias, llenas. Pero en algún punto uno en su propia vida es como que quiere uno decir, bueno, está muy lindo Jorge Müller. Yo digo, yo soy un enanito al lado de Jorge Müller, al lado de San Martín, al lado de, no sé, o sea, está muy lindo tener héroes, pero yo tengo que vivir mi vida, vos la tuya, ¿no? Con Dios. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, digamos, es mi Dios. Y está muy bien eso, qué lindo, ¿no? Pero ¿y yo qué experimenté de todo eso? Bueno, esa fue mi motivación. Cuando Mónica nos pusimos de acuerdo, obvio, dijimos, vamos a dar todo a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y por ningún momento sentimos que Dios nos tenía que dar algo. O sea, como que estábamos... Y no estoy hablando de esto como habla en otras iglesias. Hermano, pruebe a Dios y va a ver cómo Dios le bendice. Denos plata. No estoy diciendo eso. Fue algo personal, usted haga lo que quiera. Y si de pronto quiere, le da a un hermanito, o no sé, un hogar de ancianos, lo que sea. Haga lo que quiera, si es que quiere hacerlo. Yo solo cuento que quería aprender más. Caminar, en la Biblia usa mucho la analogía de andar con Dios, caminar. Dice que Enoc caminó con Dios. Y eso de caminar es más que solo leer de otra persona. Es mucho más, es andar con el Señor y aprender de Él, ¿no? Y eso fue el motivo. Pero se me ocurre a mí que muchos de nosotros, en el contexto que hoy vivimos, no necesitamos regalar nada. Es solo vivir por fe en lo que tenemos. Con el trabajo que tenemos, pidiéndole a Dios un trabajo, aceptando el trabajo, siendo los mejores trabajadores que jamás mi nuevo patrón haya tenido. Y eso creo yo que es lo que un cristiano debe hacer. El trabajador más dispuesto, la actitud más linda, el entusiasmo, etcétera, el trabajo duro, todo para la gloria de Dios, no para hacernos ver. Sí. Bueno, vuelvo para acá. Interesante el Señor. Me desvié cuando dije que el Señor quería estar solo y no pudo. Y no le importó, ni le dijo, ya me tienen cansado, vayan para allá, ¿no? Y para colmo, además de haber aceptado, miren ustedes, ¿no? El lío que se metió. O sea, dijo, bueno, dale, venga. Y después no tenían nada. Y tuvo que darles de comer a todos. Y lo hizo, y no hay acá ningún reproche. Y él les dijo, verso 13, perdón, me salté algo. Verso 12, perdón. El día declinaba, o sea, se estaba atardeciendo, ¿no? Y los 12 discípulos o apóstoles se le acercaron y le dijeron, despide a la multitud para que vaya a buscar alojamiento en las aldeas y campos circundantes y encuentren provisiones, porque aquí estamos en un lugar desierto.
lean entre líneas la actitud de los discípulos como la mía, ¿no? Digamos, no te puedo atender, lo siento, chao, ¿no? Ni Señor le dicen. Es muy detallista Lucas. Acá le hablan al Señor, no le dicen Señor. Despide a la multitud. Señor, sacate a esta gente de encima. De hecho, ellos habrán tenido sus expectativas también de estar solos con el Señor. Y habrán visto todo y dicen, bueno, ahora cuando venga la cena vamos a estar juntos con el Señor y ya. Para contarle todo lo que cómo no fui. Y cómo no fue. Y dice el Señor, despídelos. Ni siquiera Señor le dice. Hay una frustración aquí, entre líneas, para que se vaya a buscar. Empiezan a pensar, se está poniendo acá el sol, esta gente anda a saber desde dónde vino, ellos sabrían quizás, acá no vamos a poder alojar a toda esta gente, y menos darle de comer. Señor, sacalos de acá. Tremendo. No están en modo aprendices, sino acá están dando órdenes al Señor, lo cual es llamativo y es, por supuesto, un detalle intencional para que pensemos, ¿quién son estos? ¿Quién se creen que son? ¿Cómo le van a decir al Señor lo que tiene que hacer? Bueno, lo hicieron. A veces somos así. Él les dijo, verso 13, dadles vosotros algo de comer. Ellos fueron un poco quizás sarcásticos, ásperos. El Señor les contesta de una manera sarcástica también. Denle ustedes de comer. Obvio que no podían darle de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Sabemos por otros relatos, creo que de Marcos, que un muchacho trajo, o seguro de Juan 6, un muchacho trajo. Y sabemos que los panes eran de cebada, lo cual también sabemos por las enciclopedias bíblicas, etc. Sabemos que no eran lo más rico de los panes que había. En general a la gente no le gustaba. Digamos, era algo de segunda calidad. Como un pan sin tac, digamos, ¿no? ¿Está bien? Yo lo como, pero bueno, tiene que ser la última opción, digamos. Era algo así, no tan guau, no tan rico. Pero eso es lo que tenían. Y no es que son sarcásticos los discípulos, no tenían nada de ellos. Nos cuenta la Biblia en Juan que un muchacho se acercó y les dio eso, lo cual es sumamente significativo. Un muchacho ingenuo, cándido, quizás dijo, bueno, yo puedo dar esto, ¿qué les parece? Imagínense. ¿Qué hubiera pensado ese chico que Dios iba a usar eso, ¿no? Maravilloso. Una lección ahí también. Alguien le da al Señor, le pone en las manos del Señor algo con poco valor, no tan guau. Un muchacho tampoco, que habrán dicho, salí, pibes, dejanos, estamos con el maestro. Y con eso el Señor hace algo tan grande, ¿no? Esta es mi histórica forma de entender esta parte de la Biblia, es decir, qué lindo. Dios, con nuestra disposición, puede hacer un montón de cosas, aunque sea poquito, ¿no? Que uno diga, Señor, yo no sé esto, no sé, qué sé yo. Yo leí un libro, al otro día ni me acuerdo de lo que leí. Gente, así es, ¿no? Yo soy un ladrillo, no sé, no tengo mucha capacidad, o estoy medio tartamudo, le dijo Moisés, ¿no? No sé cómo hacer esto, pero acá estoy, Señor. Sí, por favor, si querés usarme, úsame. Y Dios te va a usar. Sin duda. Eso lo vemos acá, hermoso. Bueno, 5 panes y 2 peces. No sabemos el tamaño de los peces, a no ser que vayamos a comprar comida para esta gente. Esto suena sarcástico también. ¿De dónde iban a sacar plata? A no ser que vayamos a comprar comida para esta gente. ¿Y a cuántos almacenes habría que visitar para juntar comida para toda esta gente? Es como un estadio de fútbol. Pues había unos 5.000 hombres. La palabra y hombres en griego es la palabra de donde sale el nombre Esteban, varones. Andrés, varones. Había 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, ¿no? 5.000 hombres, bueno, 25.000 personas, calculan algunos, yo no estoy seguro, ni sé cómo hacen esos cálculos, pero ponele 10.000, si querés, así medio como algunos hombres. Las esposas le dijeron, anda a escuchar a ese hombre y déjame un poco en paz hoy. A lo mejor no estaban todas las mujeres, ¿verdad? Estaban solo un grupito de hombres, con algunas mujeres seguro, y niños, ¿no? Especialmente de Betsaida. Dios dijo a sus discípulos, verso 14, haced que se reclinen en grupos de 50. Bueno, en otra creo que en Marcos dice que se sienten en el pasto. A mí me encanta eso, que se sienten en el pasto, porque sí había pasto, no era un desierto, era un lugar con pocos habitantes. Porque me hace pensar en el Salmo 23, versículo 1, que también lo conocía todo el mundo.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, etcétera, etcétera. El Señor está mostrando al final, Él es más que Moisés, Él es el Señor, Él es Jehová, Él es el Mesías, Él nos va a confortar. Lindo detalle, me encanta que estén sentados en el pasto, de grupos de 50. Nadie entiende bien por qué, no lo sabemos bien. Yo supongo que era la mejor manera de que nadie se quede sin comer, ¿no? Los discípulos son 12, tienen que ir, y si estaba todo el mundo así, tipo como en un pogo, digamos, en la cancha, algunos iban a quedar sin comer. En cambio, si hay 50, entonces van con unas cestas, de pronto sirven a 50, y a otros, etc. Pero si había 5.000 personas, quiere decir que hubo 100 grupos de 50. 5.000 hombres, 100 grupos de 50, vaya a saber cuántos. Pero bueno, la idea, y quizás cada canasta, yo no sé, porque acá habla de cestos, capaz que entraba comida como para 50, cada cesto, no sé. Pero organizado, interesante, ¿no? Así lo hicieron e hicieron reclinar a todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo y los partió y los dio a los discípulos para poner delante de la multitud. Bueno, otra vez, ya lo mencionamos. ¿Cómo habrá sido esto? No se puede entender, yo no me imagino. Cuando los empezó a partir, quizá no terminaba de partir, no sé. No lo sé, no entiendo. Pero es algo... Quizá dentro de las canastas empezaban como... Ahí cada vez iban, cada paso un poco más pesada. No lo sé. Pero fue, ¿verdad? Creemos que la Biblia no miente, no exagera, nada. Es así lo que pasó. Y por supuesto que para Dios esto no es nada. Olvídense. Y comieron todos, y termina acá el relato, y comieron todos, y quedaron satisfechos, y recogieron lo que sobró, y eran 12 cestas de pedazos. Bueno, esta palabra satisfechos es muy interesante. Se usa en el griego, chortazo, viene del verbo chortazo. Se usaba para animales de engorde, que se hartan hasta que ya no pueden comer más, imagínense. También, cosa que yo pensaba, no sé por qué uno, guiado por lo que dice, bueno, le dieron 5 panes y 2 pescaditos a cada persona. Y alguno se muere de hambre, con 2 pescaditos, no sé. Vaya, el pescado no te sacia tanto, ¿no? Pero de acá quedaron todos saciados, satisfechos. Esto es muy lindo, de nuevo, porque el pueblo de Israel nunca estuvo satisfecho, nunca. Y el Señor, hablando de Él y de su capacidad de proveer para nuestras necesidades, Él lo puede hacer hasta satisfacernos. Y eso es hermoso. Y si no lo experimentaste, bueno, busca pedirle a Dios y experimentarlo, porque eso es lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros. Él nos llama a dejar todo y seguirle. ¿Cómo no va a proveer para nosotros? ¿Verdad? Quizá no como vos pensás, de otra forma, pero algún día, mirando para atrás, vas a empezar a ver que Dios te da más de lo que jamás te imaginaste. Es mi testimonio, yo no quiero alardear de nada, pero yo no entiendo ni cómo vivo hoy, no entiendo. Nunca pedí nada a nadie, nunca busqué, nada. La peleé y algunos conocen, remé hasta hace un par de años atrás. Ahora tengo un motorcito fuera de borda, no remo más. Pero puedo llegar a volver a remar, y está bien, Dios sabrá. Pero me sorprende, pero siempre ha sido un gozo. De hecho, a veces uno extraña, qué lindo, a veces lo hablamos con Lauriana. A veces extraño estar en un andamio pintando. A veces, cuando estoy pintando, digo, yo lo veo como un problema en mi corazón, ¿no? He estado pintando en un andamio y pensando, mi biblioteca, mi oficina, Señor, por favor, déjame volver a la oficina. Y después estoy muchos días en la oficina y digo, qué lindo el andamio, Señor, ¿no? Somos incurables, ¿no? En nuestro corazón. Sí, no sé. Pero al final uno mira para atrás y está satisfecho. ¿Qué le voy a decir a Dios? Gracias, Señor, gracias. Qué linda vida me has dado. A mí, a mi familia, qué lindo todo, ¿no? Qué maravilla. Todos comieron y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Bueno, nos habla el Señor. Déjeme terminar leyendo algunas promesas. Ya les hablé de Jorge Müller, pero estuve todo el tiempo en la semana pensando en leerles promesas. A ustedes las conocen. Me prestaron una casita cuando estábamos de novios con Mónica para que la repare. No tenía dinero. Una organización evangélica.
Me dijo, mira, tenemos una casa toda rota, pero no tenemos dinero para edificarla, para arreglarla y alquilarla. ¿Vos te animás a arreglarla? Sabían que yo trabajaba en construcción. ¿Vos te animás a arreglarla y te hacemos un contrato después? Y según lo que gastes, te dejamos estar ahí por X cantidad de años y después nosotros ya la podemos usurpar, digamos. Usurpar no, usufructuar, gracias. Viene ahí el portugués. Usufructuar, exactamente. Bueno, así fue. Muy lindo todo. Pero era toda una ruina, era una ruina. Y se acercaba el día de la boda y no estaba lista. Bueno, al final hubo una habitación lista, la nuestra. Y el baño no. Jugábamos al carnaval con los Tupperware. Bueno, en fin, fue divertido. Todo es divertido ahora, ¿verdad? Se me ocurrió porque yo trabajaba en un club y me afeitaba en el club y hacía todo en el club. Y ella la hicimos socia de un club cerca de esa casa y usábamos los baños del club, imagínense. Y funcionó. Claro, era provisorio porque ganaba yo muy bien, gracias a Dios. Pero pusimos en un papel medio feo, pusimos en una pared un texto bíblico que era pintoresco. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán necesidad de ninguna cosa. Y siempre es muy bonito tener en mente algún pasaje para darnos cuenta que el problema nunca va a ser Dios, sino si hay algún problema somos nosotros. ¿Sí? Busquen primero su reino, dijo Jesús, y su justicia. Esta es la nueva Biblia Internacional de las Américas. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué nos vestiremos? ¿No? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Salmo 23. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, 2 Corintios 9:8, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Qué lindo. Salmo 37:25. No he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Motivémonos, hermanos. No importa mi ley, no importa el dólar, no importa las multinacionales, no sé lo que sea, no importa. Somos hijos de Dios. ¿Cómo no nos va a sostener el Señor? Nos promete por todos lados. Imagínense, qué vergüenza para Él. Si nos pasamos hambre, si dice que ni los animales no pasan hambre. Hebreos 13:5, hermoso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 34:10, lo dije recién, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y finalmente digo, y vuelvo al tema que me pesa en el corazón. Dice Proverbios 19:3, y termino con esto. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hermano querido o hermana, si estás irritado con Dios porque no te ha dado lo que vos querías, tené mucho cuidado. Un discípulo no procesa lo que le pasa de esta forma. Eso es nuestro corazón malvado. No te enojes con Dios. Examina tu vida, examina tu corazón, permitile a tu esposa, a tu esposo en todo caso, si vos, mujer, estás amargada, para juntos buscar a Dios y ver en qué lugar se han apartado. Como dice allá en el Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído. Arrepentite y volvé a hacer las primeras obras. En algún punto vos en tu vida empezaste a desconfiar de Dios. Y eso es un pecado tremendo. Que si no lo tratás, va creciendo. Y hay un orgullo ahí demasiado grande, miserable. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no sé si es tan bueno como Él dice? Olvídate, por favor, arrepentite. De corazón te lo digo, a todos ustedes. No podés pensar así. Algo ha fallado vos. Y te lo digo yo seguro, la raíz de todo eso es tu orgullo. Al punto que has llegado a cruzar la línea de dudar de Dios. Eso es orgullo puro. Humíllate, por favor. Y ponete las pilas, anda a trabajar. De lo que haya, de lo que sea. Por favor, no juegues con eso.
y no te vayas. No vas a arreglar nada, el problema está en vos. A donde sea que vayas, está el problema con vos. Acá tenés una familia que te quiere y te vamos a ayudar. Cuando uno empieza a caminar, de pronto todavía estás en 101. Nunca pasaste ahí, estás medio con el andador y se te cae, te caes. Bueno, acá hay una familia enorme que te va a juntar, te va a levantar, te va a apapachar, como dicen los mexicanos, te va a acurrucar, ¿verdad? Y vas a aprender. Tarde o temprano vas a aprender. Dios es tu Padre. ¿Por qué no aprender junto con la familia de Dios, ¿no? Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestros corazones. Por favor, Señor. Te necesitamos, Señor. Quebrántanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia, a protegernos y sustentarnos unos a otros, pero también con sabiduría en algunos casos. No apresurarnos de tal forma que tú seas el que obra y el que enseña y el que transforma a las personas que no están caminando contigo, Señor. Por favor, quebrántanos, danos humildad, humíllanos para buscarte de corazón, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.